Muy buenos días, queridos alumnos. Les habla el profesor César Orita Sandoval del área de comunicación de Colegio San Agustín de Villa, COSAP. En esta oportunidad vamos a atender el curso Literatura para los alumnos de quinto grado de secundario. El tema que vamos a atender es el tema número 4, Literatura Medieval, el Cantar de Miocid. Bien, lo primero que hay que hacer es revisar el contexto sociohistórico. Hay que recordar que esta literatura en la Edad Media se va a desarrollar del siglo X al XIV. La, la Edad Media va a tener una serie de características importantes que concentra la sociedad, y esta sociedad se va a ver reflejada, se va a reflejar en la literatura. Existen básicamente tres elementos importantes, características de esta sociedad medieval. Primero, que se va a regir mediante una economía de carácter feudal. Después va a imponerse una visión de mundo de carácter teocéntrico, donde Dios va a ser el eje de todo orden o creación del mundo. Después, otra característica sería su carácter pluricultural, porque van a convivir en varios espacios en común, tanto musulmanes, cristianos y judíos. Estos elementos, estas condiciones, va a propiciar que tanto la guerra y la religión van a conformar parte de la vida. ¿Okay? Se va a imponer un constante espíritu de reconquista española. En cuanto a la literatura, pues la literatura va a recoger estos temas, ¿no? De carácter heroico, de finalidad moralizante y didáctica, ¿no? De influencia oriental también, donde va a destacar algunos rasgos en común. Por ejemplo, la transmisión oral fundamental, la anonimia, las obras eran anónimas, y el uso también, o todavía, digámoslo así, del verso. Bien, en contexto literario vamos a dividir en 4 siglos, y cada columna, digamos, demanda a uno de ellos. Vamos a ver la primera columna, siglo XI, donde va a destacar la lírica primitiva y sus primeras manifestaciones literarias a través de las jarchas, ¿no? Que eran poemas o canciones donde se incluía, que se agregaban, mejor dicho, a las muaxaja, que eran los poemas musulmanes. Entonces, la temática de estas construcciones poéticas era la de una mujer que se lamenta por la ausencia del amado o de la madre, inclusive de la mujer. En el siglo XII, lo que va a destacar es una lírica épica, ¿no? Entonces, al destacar el género épico, va a aparecer el mester de juglaría, o sea, el oficio de los juglares, de estos poetas populares, ¿no? Y errantes, que se van a encargar de difundir los relatos épicos de villa en villa, de pueblo en pueblo, ¿no? Ahora, el cantar de gesta va a ser una especie épica que va a aparecer justamente en este periodo, en este siglo, y se va a caracterizar por el carácter heroico, por ser anónimo y porque está construida por versos irregulares. Ya en el siglo XIII se va a imponer una literatura didáctica, donde el mester va a variar, dejará de ser juglar, sino ahora clerical. Entonces el mester de clerecía, que significa el oficio de los clérigos, de los sacerdotes, de los curas, es el que va a imponerse. En el mester de juglaría se caracterizaba la oralidad. Ahora el mester de clerecía se va a caracterizar porque se escribían las obras, ¿no? ¿En dónde lo hacían? Pues en los monasterios. Entonces, los contenidos eran de carácter básicamente religioso, claro está. Tenía una finalidad didáctica, un estilo culto, ¿no? Elevado. El uso de la cuaderna vía, que era un tipo de estrofa de 4 versos alejandrinos, quiere decir que tenía cada verso 14 líneas métricas y que tenía una rima sonante, A y A. En cuanto al siglo XV, que también es importante señalar, va a aparecer la prosa romance o romanche, ¿no? Esto bajo el gobierno de Alfonso, o el reinado del Alfonso X el Sabio, que va a servirse de una escuela de traductores ya afincados en Toledo, ¿no?
estos sabios van a tener diferentes procedencias y creencias, van a ser básicamente musulmanes, judíos y cristianos, existe una mixtura, por eso mencionamos de la pluricultura de la época, ¿no? Y estos sabios van a escribir y traducir las obras, ¿no? Entonces van a elevar en ese sentido el castellano a una lengua de carácter literaria, política e intelectual. El primer gran autor, digamos, que aparece utilizando este contexto o en este contexto va a ser Juan Manuel, ¿no? Juan Manuel va a ser el autor del Conde de Lucanor, donde el castellano va a tener un carácter netamente literario, ¿no? Entonces vemos una preeminencia ahí, o por lo menos una aparición del castellano. Ahora pasaremos a la priorización de la Edad Media. Tenemos una primera etapa, la Alta Edad Media, donde se va a destacar el sistema feudal como sistema económico y cómo el sistema feudal va a estar, digamos, patrocinado por la iglesia y la iglesia está por encima en la clase social. Entonces después vendría la nobleza y por último los trabajadores. En cuanto a la literatura medieval, hay que entender que se componía todavía en latín. Recién en la Baja Edad Media vamos a ver un viraje de desarrollo económico donde la burguesía, los burgos, los pueblos, las ciudades, mejor dicho, van a progresar de una manera muy importante, esto a través del mercado y la economía capitalista. Entonces, de esta manera va pasando de un sistema feudal a un sistema capitalista de carácter burgués. También en esta segunda etapa de la Baja Edad Media va a haber contactos con otros países, como Francia, Italia. Esto se debe al idioma, ¿no? Esto se debe al idioma porque son también lenguas derivadas del latín. Ahora, existe una evolución literaria, por supuesto, y se va a caracterizar primero por una transmisión oral, el uso de la lengua romance o romanche y también la anonim. Ahora, vamos a ver el recorrido del, digamos, en el mío Cid, ¿no? Cómo inicia la historia y cómo acaba. Bien, básicamente hay que recordar que el Cid era un infanzón, digamos, pese a que era un gran héroe militar, no gozaba de el poder ni pertenecía a la clase de la nobleza. Entonces lo van a indisponer por celos, por supuesto, y el Cid va a ser desterrado por Alfonso VI, rey de Castilla y de León. Lo deja sin casa y tan solo sus acompañantes más fieles van a seguir, que eran militares, ¿no? Que eran soldados. Va a llegar entonces a Burgos, donde no va a recibir hospedaje porque existe un edicto del rey, y entonces aparece una escena fundamental con Martín Antolines, donde va a engañar a unos judíos, a los judíos Vidas y Raquel, con la famosa arca de arena. Después va a llegar a San Pedro de Cerdeña, donde se va a despedir de su familia y va a dejar a su mujer Jimena, a sus hijas Sol y Elvira. Sale de Castilla, se dirige a Toledo, va a ingresar al territorio moro e inicia las conquistas. Hay que recordar algo importante. El Cid es un prototipo, un modelo de vasallo, ¿no? ¿Por qué? Porque en ningún momento piensa en rebelarse ante el rey pese a que la medida era injusta. Tenía un ejército que podría nutrirse y podría enfrentarse al del rey, pero no lo hizo. En ningún momento cuestionó las órdenes reales y Mamín tuvo como, digamos, encargo personal conquistar espacios moros, territorios árabes, para poder tributar y reafirmar no solo su condición de cristiano, sino también de un súbdito leal, de un vasallo leal al rey. Entonces llega a Zaragoza, va a conquistar a varios pueblos y va a enviar acá el primer regalo al rey Alfonso VI. Es una muestra de, digamos, de lealtad, ¿no? Va a llegar después a Barcelona, va a vencer al conde Ramón de Berenguer y va a obtener una famosa espada, la espada colada.
Después va a llegar al reino de Valencia, acá va a pasar algunas cosas, va a conquistar Valencia, obviamente, y después va a enviar a Minaya, también un hombre leal al Cid, y va a enviar a unos regalos para el rey Alfonso VI. Después el rey va a permitir, después de estos dos regalos, ¿no?, y estas noticias de reconquistas, va a permitir que su familia se encuentre con el Cid en Valencia. A continuación, entonces, el rey Alfonso VI va a perdonar al Cid y, y también y va a permitir, digamos, que sus hijas se casen con los infantes de Carrión. Hay que recordar una vez más que el Cid es un infanzón, así que el que autoriza a casarse con los infantes es el rey, ¿no? Y de esta manera también quería que la familia, los herederos del Cid vayan subiendo de clase social. Después vamos a ver que va a aparecer un ataque del rey moro Búcar. El Cid lo va a vencer y va a obtener una famosa espada, la espada colada. Acá va a pasar un evento importante, se va a escapar el león, que es la mascota del Cid, uno de los pocos elementos fantásticos de la obra, ¿no? Y entonces los infantes Diego y Fernando van a mostrar su cobardía ante la soldadesca del Cid, que se van a burlar, reír. Estos van a reaccionar de mala manera, se van a vengar de forma indirecta del Cid, flagelando y azotando, obviamente humillando a sus esposas, las hijas del Cid, Elvira y Sol, y le van a dejar ahí en el roblado de Corpus, lo que se llama la afrenta o humillación de Corpus. Esto va a permitir o va a provocar que el Cid reclame justicia para sus hijas ante el rey, y el rey va a convocar a la corte en Toledo para ver este caso. Efectivamente, el Cid va a recuperar sus espadas que fueron otorgadas a sus yernos, a sus anteriores yernos, como parte de la dote, ¿no? Entonces va a recuperar las espadas y la ajuar, todo el dinero que también pudo dar. Y los hombres, sus soldados, van a retar a los infantes de Carrión. Los hombres del Cid van a vencer a estos infantes y les van a perdonar la vida. Hay que recordar que eran infantes, pertenecían de una u otra manera eh, a la nobleza. Entonces las hijas de Cid se van a casar segunda vez, ahora con otros dos infantes, que eran los infantes de Navarra y Aragón. Y de esta manera se cierra, digamos, la historia. Ahora vamos a ver la estructura de la obra. A ver, algunas características: que es un cantar de gestos, digamos un poema épico, que ha llegado hasta nosotros casi de manera completa. Se conservan algo de 3.730 versos, no se conoce el nombre del autor, por lo tanto se considera anónimo. La métrica de poema es irregular, ¿no? Y compone pues versos sin medida fija, divididos en mistiquios irregulares y con una rima asonante. El poema va a relatar la historia de un caballero castellano que existió, obviamente, que fue un héroe nacional en su momento, Rodrigo Díaz de Vivar, que nació justamente en Vivar el año 1040 y que muere en el 1099. La obra se divide en tres partes: el primero, Cantar de Gesta, que va hasta el verso 1084, donde básicamente se narra o se cuenta cómo el Cid es desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI. El segundo cantar, o el segundo cantar o parte, sería el cantar de las bodas del Cid, de la boda de las hijas del Cid, perdón. El Cid va a conquistar Valencia a los musulmanes y va a ofrecerse, o va a ofrecer al rey un gesto de reconciliación, a unos regalos. Entonces Alfonso VI le corresponde permitiendo que se casen sus hijas con los infantes de Carrión. El tercer cantar y la tercera parte también se llama el cantar de la afrenta, humillación de Corpus. Los infantes de Carrión van a maltratar y abandonar a sus esposas. El Cid, tras pedir justicia al rey, se venga de ellos y vuelve a casar a sus hijas. Muy al final, se informa de la muerte del Cid. Bien, ahora vamos a ver las diversas
tramas básicamente existen dos según el argumento, ¿no? El del destierro y el de la afrenta o humillación de Corpes. El primero se destaca porque hablamos de una honra pública o política del Cid campeador, donde al narrar las hazañas que le permiten recuperar su situación social anterior y a la vez alcanzar el perdón del rey. En el segundo caso, el de la afrenta de Corpes, en cambio, tiene de un carácter más familiar, no privado, digámoslo, pero que tiene que ver también con el honor del Cid y también de los suyos, de sus hijas en este caso, ¿no? Entonces, al final, este honor se recupera cuando las hijas son casadas con los infantes de Navarra y Aragón. De ahí que el cantar haya podido ser caracterizado como el poema de la honra, se le llama así, ¿no? El poema de la honra. Muy bien, ahora vamos a ver en la verificación de aprendizaje. Tenemos 5 preguntas, van a ser guiadas, no resueltas. Vamos con la 1. Amigo y paisano del Cid, con quien ocurre la escena de las arcas de oro, se mencionó esto con los judíos Vivas y Raquel. Entonces, ¿puede ser el rey? No. ¿Puede ser este rey de acá? Tampoco. Vamos quedando con algunas opciones. Vamos a la 2. Nombre de las hijas del Cid. Se mencionó también en la cronología y también me parece en la estructura. Hay que recordar que el nombre de la esposa del Cid fue Jimena. Entonces, tienes que analizar el resto. Vamos con la 3. El poema del mío Cid pertenece al género y especie. Esto es muy importante, ¿no? ¿A qué género pertenece? A ver, ¿es un poema épico o es un cantar de gesta? Sería la especie. Pero ambos, tanto un poema épico como un cantar de gesta, pertenecen a qué género. Entonces ya, creo que ya salió, ¿no? Entonces, el género primero y después la especie. Ahora, 4. ¿Cuál es el nombre del caballo o yegua del Cid? Para ser puntual, no hablamos de un caballo, sino de una yegua. ¿Ok? Entonces tienes que buscar entre 5 opciones a la yegua que montaba y que quería mucho el Cid. Te lanzo un dato. A ver, Palomo fue caballo de Simón Bolívar. Tienes una opción menos. Y creo que Rocinante también es fácil de descartar por obvias razones. Vamos con la 5. ¿Cómo finaliza el poema del mío Cid? Esto es importante. A ver, con la venganza del rey, el rey se venga de aquí. Con el matrimonio del Cid, el Cid que estaba casado, ¿no? Bueno, evalúa hasta entonces las otras opciones. Muy bien, jóvenes, de esta manera finalizamos el tema 4 dirigido por los alumnos de quinto grado de secundaria. Ya sabes, quédate en casa.